La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes a todos. Nada más si me pueden confirmar si se escucha bien, por favor. Bueno, muy bien. Pues buenas tardes, digo, por respeto a todos los puntuales, yo creo que ya es hora de comenzar. Si se deja de escuchar, por favor me avisan y aquí lo resolvemos. Bueno, pues hay mucho que platicar sobre este tema de la certificación. Como ustedes saben, lo que se veía tan lejano hace un año, pues ya está muy cerca. Ahora el examen de SOFOMES ya es dentro de 2 exámenes más. Viene el de julio y el de ustedes, SOFOMES, viene en octubre. Los que se hayan inscrito para el examen de julio, los felicito. La verdad es que era muy buena opción hacerlo, hacerlo antes de que les tocara. Ahorita les platico por qué. Pero bueno, los que no se hayan inscrito o los que no alcanzaron lugar, etcétera, recuerden que no se pueden pasar de la fecha de octubre. Es muy importante que estén inscritos para ese examen de octubre. La inscripción va a ser en agosto. Y bueno, seguramente les va a ir bien. Nada más si hay que estudiar mucho, hay que enfocarse mucho. Los que son oficiales de cumplimiento se van a tener que dedicarle horas de su día a la preparación, porque es un examen difícil, es un examen confuso. Voy a decir más eso, es un examen más confuso que difícil. No es realmente, lo que lo hace difícil es lo confuso, pues no es que los temas sean complicados, porque no lo son. Lo que lo hace tan complejo y la razón por la que tanta gente lo ha reprobado es porque lo hacen verdaderamente confuso. Entonces, la presentación del día de hoy, la intención es platicarles cuál es el proceso del examen, pero lo más importante, darles algunos tips, algunas recomendaciones de qué estudiar, de cómo prepararse, de qué hacer el día del examen, de cómo contestar un examen de ese tipo, porque son exámenes muy particulares además. La idea es esa, la idea es que ustedes tengan un mucho mejor panorama de lo que es el examen y de cómo pasarlo, porque la idea es esa, la idea es que todos ustedes lo puedan pasar. Sí se sigue escuchando bien, ¿verdad? Muy bien. Bueno, gracias. Muy bien, muchachas, muchachos, vamos a empezar. Sí ven todos mi pantalla, ¿verdad? ¿Sí se ve la pantalla? Ok, muy bien. Bueno, digo, para quitar los comerciales del camino desde el principio, nada más les platico un poquito del despacho y de un servidor. Muchos ya nos conocen, veo muchos nombres de gente conocida aquí en los asistentes, lo cual me da mucho gusto. Somos un despacho dedicado exclusivamente a temas de prevención de lavado de dinero. Estamos a nivel nacional, aunque realmente nuestro corporativo, nuestra oficina central está en la ciudad de Guadalajara. Tenemos ya más de 6 años haciendo esto. Tenemos 3 personas, incluyendo a un servidor, 3 personas certificadas por la Comisión Nacional Bancaria. A nosotros nos tocó hacer el examen de agosto del año pasado. Afortunadamente las 3 personas lo pasamos. Y también yo en lo particular estoy certificado en Estados Unidos por ACAMS, que es una certificadora en materia de PLD, pero en Estados Unidos. Tenemos ya vasta experiencia en temas de PLD, tanto como oficiales, a varios de nosotros nos tocó ser oficiales hace varios años, auditores, etcétera. Estamos en el padrón de prestadores de servicios de FIRA. Estamos también en los padrones de algunos bancos. Ya ven que algunos bancos piden auditorías especiales para abrir cuentas o FOMES. Quiero aclarar que es una práctica con la que no estamos de acuerdo. Sin embargo, bueno, pues finalmente es una opción que se le da a las SOFOMES para poder operar con determinados bancos y
pues nosotros ahí hemos estado apoyándolos con ese tipo de situaciones. Y bueno, nosotros atendemos no nada más OFOMES, atendemos bancos, uniones de créditos, SOFIPOS, cajas populares, etcétera, aseguradoras. Básicamente ofrecemos nuestro servicio a todo el sistema financiero y afortunadamente varios sectores nos han entregado su confianza. Respecto a un servidor, bueno, los servicios que damos, perdón, principalmente auditoría externa de PLD, somos eso, principalmente un despacho de auditoría externa en materia de PLD. Capacitación, coaching, como los talleres que damos precisamente para prepararlos para el examen de certificación, manuales, consultoría, asesoría, todo lo que tenga que ver con PLD, nosotros tratamos de resolvérselos de la mejor manera. Respecto a un servidor, alguien me pone que ya no se escucha. ¿Me siguen escuchando o ya no? ¿Sí? Ok, muy bien. Ok. Respecto a un servidor, yo soy el socio director del despacho, tengo un diplomado en PLD en el ITAM, gracias a todos los que me confirmaron que se escucha. Estoy certificado en ACAMS desde 2007, por la bancaria desde el 2015. Y bueno, me tocó ser auditor, me tocó ser oficial de un banco y varios temas ahí que nos dieron bastante experiencia en esta materia y que ahora estamos tratando de compartirla con todos ustedes. Vamos a empezar. Ya vamos a quitar el comercial del camino y vamos a empezar con esto. Por ahí dicen que se cortó. ¿Sí se escucha? ¿Sí se sigue escuchando o se cortó? Ok. Ok, muy bien. Bueno, ok. Parece que la mayoría sí escuchan. Si alguien no escucha, chequen bien su interfaz. Tal vez sea un tema ahí de conexión. Bueno, vamos a ver lo de la certificación. ¿Quiénes estamos obligados? Como ustedes saben, los oficiales de cumplimiento, los auditores internos, en caso de que ustedes tengan un auditor interno en materia de PLD, es decir, un auditor al que le vayan a pedir que dictamine internamente el tema de PLD, lo van a tener que certificar. Los que somos auditores externos independientes, nos tenemos que certificar también, por eso es que nosotros nos certificamos desde el año pasado. Y también la gente que contrata a la Comisión Nacional Bancaria tiene que estar certificada. Bueno, como ustedes saben, el proceso es muy sencillo. Se dan de alta en un portal especial de la Comisión Nacional Bancaria. Ahí tienen que solicitar su lugar. Les piden escanear una serie de documentos. Ahorita vamos a ver cuál es. Escanear el pago, porque recuerden que esto tiene un costo ante la Comisión Nacional Bancaria también. Una vez, si alcanzan lugar, se les da una fecha de examen. Ahorita les contesto la pregunta. Una vez que les dan fecha de examen y que les dan sede y todo, ustedes tienen que presentar ese día al examen, suele ser los sábados a las 9 de la mañana, hay que presentarse 2 horas antes y van a tener que llevar los originales de los documentos que ustedes escanearon para inscribirse. Tienen que cuadrar todo. Si todo cuadra bien, entonces los van a dejar pasar al salón, les van a asignar una computadora y les van a dar 4 horas para resolver su examen. Desafortunadamente el resultado no se los dan en el momento, los hacen esperar un mes para recibir el resultado. Y finalmente, si pasaron el examen, les va a llegar una carta de aprobación del examen, una carta aprobatoria y además su certificado. Si no pasan el examen, les va a llegar una carta diciendo que el resultado fue no aprobatorio e invitándolos evidentemente a que lo vuelvan a presentar durante la siguiente fecha de examen. Me preguntan si los auditores internos son obligados solidarios de los dictámenes, al igual que los externos. En materia de PLD, sí. Igual, básicamente tienen las mismas facultades, las mismas responsabilidades, las mismas obligaciones. Es exactamente lo mismo y se tiene que adherir aparte
a los mismos lineamientos y a los mismos estándares. Insisto, para auditorías específicamente de prevención de lavado de dinero. Bueno, muy bien. Calendario. Pues ya estamos por terminar, muchachos, el calendario inicial de la bancaria. A los bancos, a las casas de bolsa, a las SOFOMES reguladas les tocó inscribirse en junio para hacer el examen en agosto. Recuerden que el examen es usualmente 2 meses después de la fecha de convocatoria. Almacenes generales de depósitos, casas de cambio, les tocó inscribirse en septiembre para hacer el examen en noviembre. A las cajas de ahorro, SOFIPOS, SOFINCOS, les tocó inscribirse en enero y acaban de hacer el examen el 23 de abril pasado. Ahorita les platico algunos comentarios que hemos tenido sobre ese último examen. Las que son operadoras de fondos de inversión, asesores en inversiones, centros cambiarios y transmisores de dinero les toca hacer el examen el 2 de julio. Se tuvieron que inscribir en abril para hacer el examen el 2 de julio. Yo espero que muchos de ustedes que me están escuchando, aunque sean SOFOMES no reguladas, se hayan inscrito a ese examen. Valía la pena realmente hacerlo de una vez. Y las que son SOFOMES no reguladas y lo que era financiera rural antes, se tienen que inscribir en agosto para el examen que se va a llevar a cabo, que se va a aplicar en octubre. ¿Por qué valía la pena hacer el examen antes? Yo ahorita lo platico un poquito ya toro pasado, ¿no? Pero la razón es porque ustedes tienen garantizadas 2 oportunidades por año calendario. Entonces, si ustedes hacían el examen en julio, de por sí tenían garantizada su oportunidad en octubre, que es cuando realmente les toca o les tocaba hacer el examen. Entonces, si lo hacían en julio, lo hacen en julio y lo pasan, pues ya lo hicieron, finalmente ya pasaron y ya están certificados. Pero si lo hacen en julio y no lo pasan por azares del destino, no pasa nada, simplemente se vuelve a hacer en octubre y con la idea de pasarlo en la segunda ocasión, ¿verdad? Dice, yo ya hice mi inscripción y me regresaron un oficio diciéndome que no se puede determinar que cuento con los años de experiencia, que solo señalo que fui auxiliar, sin mencionar experiencia alguna con dichas materias. Para Mayra Velázquez, ahí básicamente lo que tienes que hacer, Mayra, es ampliar más la descripción de tu experiencia, no nada más poner el puesto o lo básico, sino poner las actividades que desempeñas o que has desempeñado para que la bancaria tenga la certeza de que tú cuentas ya con ese año de experiencia, ¿no? Nada más amplía más tus actividades, básicamente es eso, sé más específica, pero no debe haber problema, pues, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Ok. Requisitos: tener licenciatura y 1 año de experiencia precisamente en temas de PLD. No les piden que hayan sido oficiales, no les piden que hayan sido los responsables del área de PLD, pero sí que tengan experiencia en el tema. Puede ser un auxiliar, puede ser un coordinador, puede ser alguien que tenga que ver con el tema de PLD. Si tiene licenciatura, con 1 año de experiencia es suficiente. Si no tiene licenciatura, sí van a tener que demostrar 4 años por lo menos de experiencia. Luego les hacen firmar una serie de cartitas donde ustedes declaran no haber sido sentenciado por delitos patrimoniales, ni estar inhabilitados, una serie de cosas. Es requisito indispensable que no les hayan revocado previamente alguna certificación por parte de la comisión. Reporte de historial crediticio, les van a pedir el buró de crédito. No me ha tocado saber de nadie que lo hayan rechazado por un mal buró. Entonces, no se me preocupen por eso, nada más, bueno, ojalá lo tengan lo más presentable posible y si no, no es algo de qué preocuparse, por lo menos no por el momento. Tienen que presentar o escanear un comprobante de pago por 11,175.50 pesos, que es el costo del examen para el ejercicio 2016, y obviamente pasar el examen. Ya hay guía, ya hay temario, ya hay guía Ceneval, ya hay todo para que ustedes puedan estudiar. Lo que falta de repente es tiempo, y lo que falta, y eso es lo que yo voy a tratar de darles el día de hoy, es enfoque. Debemos enfocar bien ese estudio. Es demasiada información, muchachos. Es demasiada información, y si ustedes se ponen a leer toda la bibliografía, si bien conozco gente que así ha pasado el examen, le tendrían que dedicar muchos meses y tendrían que tener una memoria prodigiosa realmente
para aprenderse todo lo que viene en la bibliografía. El tema es enfocar bien el estudio. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy en el poco tiempo que tenemos. La certificación se tiene que renovar cada 5 años. Antes de contestar las preguntas, una gran noticia, muchachos, muchachas, es que pareciera que el examen solo va a ser la primera vez. Dentro de 5 años que les toque renovar, ustedes lo que van a tener que hacer va a ser acreditar ciertas horas de capacitación durante esos 5 años, y si acreditan 50 horas de capacitación durante esos 5 años, es decir, 10 horas anuales, ustedes van a ser sujetos o van a ser candidatos a ser recertificados sin examen. Hay que pasarlo por primera vez, muchachos. Ese es el reto, ¿no? Me preguntan que cómo se puede demostrar esos 4 años de experiencia. Básicamente en el currículum que te hace llenar la bancaria al inscribirte, ahí hay que describir muy bien cuáles son las actividades que has hecho que te dan esa experiencia. Si la bancaria está conforme con lo que tú le declaras, te va a dar la inscripción. Si la bancaria no estuviera conforme, entonces te va a pedir seguramente una constancia que acredite esos 4 años de experiencia, y esa constancia te la tendría que dar el área de recursos humanos de las empresas o de la empresa donde has trabajado. Simplemente consigues la constancia y se la presentas a la bancaria. Usualmente la bancaria toma de buena fe lo que tú le declaras al subir tu currículum, ¿sí? Me dicen que se fue el audio. ¿Es correcto eso? ¿O sí se escucha? Ok. Bueno. Ok. Me preguntan me preguntan del título profesional si está en trámite. Miren, conozco varias personas que tienen el título en trámite, pero que tienen obviamente ya el historial académico concluido, nada más falta el título o la cédula, y lo que han hecho es hablar a la bancaria y exponerle el caso a la gente que está encargada del proceso de certificación, y les han dado chance, eh, les han permitido mandar el historial académico, y con eso les dan el acceso, porque finalmente el título pues, es un documento que ya está en trámite, ¿no? Inténtenlo, que eso no los detenga. Así es. Pero es importante que ustedes hablen a la bancaria y se pongan de acuerdo con ellos. O sea, probablemente si lo suben sin avisar, no les van a hacer caso, pues, pero el chiste es que ustedes lo platiquen con ellos directamente. Muy bien. Bueno. Ok, entonces vamos a seguir. Este es el temario, muchachos. Este es los 8 capítulos que ustedes deben de dominar. Bueno, algunos los tienen que dominar, otros básicamente los tienen que conocer, aunque sea de manera superficial, para efectos del examen. El capítulo 1 es todo lo que tiene que ver con lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a nivel definición, a nivel etapas, a nivel riesgos, a nivel diferencias, cuál es la diferencia entre el lavado y el financiamiento del terrorismo, etcétera. La verdad es que es un capítulo cortito, no necesitan realmente leer mucho para obtener esa información. El capítulo 2 ya se empieza a complicar un poco. El capítulo 2 ya nos habla de todo lo que tiene que ver con organismos internacionales. Y ahí el protagonista de ese capítulo se llama Gafi, que quiere decir Grupo de Acción Financiera Internacional. Van a tener ustedes que dominar las 40 recomendaciones del Gafi, la metodología de evaluaciones mutuas, qué es un miembro asociado, qué es un miembro de pleno derecho, qué es un miembro observador, cuáles son las funciones del pleno del Gafi, del presidente, del vicepresidente. Gafi lo van a tener que dominar. Ahora hay otra serie de organismos como lo son el Comité de Basilea, el Grupo Wolfer, el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Banco Mundial, Fondo Monetario, que también juegan dentro de todo el tema de PLD, pero bueno, es información que hay que, y lo vamos a ver más adelante, hay que tratar de ir esquematizando y sintetizando. Es muchísima información, entonces hay que hacer
hay que hacer buena síntesis de todos esos documentos. Capítulos 3 y 4 es todo lo que tiene que ver con México. El capítulo 3 es el marco jurídico, el marco normativo que existe en México, los artículos que aplican, cuáles son las autoridades que están a cargo de regular, de supervisar, de detectar, de combatir, qué hace la bancaria, qué hace la UIF, qué hace la PGR, qué hace Hacienda a través de las unidades reguladoras. Todo eso ustedes lo tienen que saber en el capítulo 3. En el capítulo 4, ustedes tienen que dominar, y aquí sí hago hincapié en esa palabra, tienen que dominar cuáles son las obligaciones de PLD que rigen en el sistema financiero mexicano. Ustedes representan un sector, las SOFOMES no reguladas, pero en el examen no van a venir preguntas de SOFOMES nada más. Van a venir preguntas de bancos, de uniones de crédito, de SOCAPs, de SOFIPOS, de centros cambiarios, de transmisor de dinero. Ustedes van a tener que dominar cuáles son las obligaciones para cada sector. Hay una buena noticia en ese sentido. En general las obligaciones se parecen mucho, son muy similares entre un sector y otro. Ustedes lo que van a tener que distinguir es dominar las bancarias, que son la madre de las disposiciones, y de ahí ustedes van a tener que diferenciar con los otros sectores. Cuando lean las de bancos, o si ya las leyeron, o si ya han cursado algún taller, etcétera, se van a dar cuenta de que no cambia mucho respecto a lo que ustedes ya saben hacer como SOFOMES, pero sí hay que tener muy claras las diferencias. El capítulo 5, muchachos, es el más complicado del examen. Ojo, es el más corto, curiosamente, prácticamente, bueno, después del 8, es el más corto de la bibliografía. Son pocos documentos los que hay que estudiar, pero el examen está excesivamente confuso respecto al tema de gestión de riesgos. Entonces, ese capítulo 5 hay que estudiarlo a conciencia. No les puedo dar una recomendación de qué sí y qué no estudiar en el capítulo 5. Lo que les puedo recomendar es que lean todos los documentos y que hagan un cuadro comparativo y que noten perfectamente quién dijo qué y por qué dijo cada cosa, ¿no? Capítulo 6, auditoría de PLD. Ustedes tienen que conocer perfectamente cómo se lleva a cabo una auditoría, aunque no sean auditores. Tienen que conocer cuáles son los estándares internacionales para hacer una auditoría de cualquier tipo, no nada más de PLD. Esa es una norma ISO, básicamente una norma de calidad. Y finalmente tienen ustedes que conocer, me dicen que se está cortando mucho el audio. ¿Es correcto esto? ¿No? ¿Sí se escucha bien? Ok. Ok, muy bien. Bueno. Ok. El capítulo 6 también tienen ustedes que dominar cómo se lleva a cabo una visita de supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, qué tipos de visita hay, cómo tienen que recibir a la autoridad cuando les haga la visita, quién es el responsable de la auditoría, qué facilidades hay que darle al supervisor, qué pasa si no está el representante legal presente, qué actos de autoridad puede ejercer la comisión durante una visita de inspección. Tienen que entender perfectamente la diferencia entre visita de inspección y visita de verificación. Visita de inspección son las que hace la bancaria, las de verificación son las que hace el SAT. Entonces, van a tener que dominar esa parte. El capítulo 7 básicamente es parte del capítulo 4, todo lo que tiene que ver con las obligaciones del oficial, del comité y del auditor vienen en las disposiciones en el capítulo 4. Y finalmente el capítulo 8 son nociones de la PIORPI. PIORPI, recuerden, quiere decir Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y es la ley, la famosa ley antilavado que se llama, o la ley de actividades vulnerables, la ley que les aplica a agencias de coches, notarías, todos esos que se han quitado el apellido SOFOM y que siguen prestando dinero como SADCB, también se considera actividades vulnerables. Pero de ese capítulo 8 solamente le piden nociones, solamente piden que ustedes tengan un conocimiento superficial del tema. Con eso es suficiente. Ahora, vamos a ver.
El examen está estructurado con 118 reactivos. Son 3 áreas, como lo pueden ver en pantalla. La primera área general, básica, internacional, de conceptos, son 35 reactivos. La segunda área, que es la más pesada, es la más larga, no la más difícil, pero sí la más larga, que es todo lo que tiene que ver con disposiciones del sistema financiero y con la ley federal para actividades vulnerables. Son 50 reactivos. Y la tercera área, que es todo lo que tiene que ver con auditoría y gestión de riesgos, que como pueden ver, no es tan larga, pero como les decía, es la más compleja, sobre todo la parte de riesgos. Entonces, para que ustedes tengan muy claro, este cuadrito que les estoy enseñando es invaluable, muchachas y muchachos, porque si ustedes ven el número de reactivos que vienen por tema, les da una muy buena idea de en qué enfocarse para estudiar. Por ejemplo, 2.1. Leyes relativas al sistema financiero y disposiciones de carácter general. 47 reactivos. ¿Qué quiere decir? Que es el capítulo que más hay que estudiar para el examen. ¿Por qué? Porque 47 reactivos van a venir sobre ese tema. Pero si nos vamos al 2.2, me dice que nada más van a venir 3 preguntas de la PIORPI. Entonces, no tendría caso que yo le metiera una semana de estudio al 2.2 para 3 preguntas, pero sí al de 47. Entonces, es muy importante que ustedes usen este cuadro para enfocar bien su estudio. Bueno, seguimos. El examen, dijimos, tiene 118 preguntas. Todas son de opción múltiple, todas tienen 4 opciones posibles, solamente va a haber una correcta. Pero ojo, dentro de esas opciones va a haber combinaciones. Está la típica de todas las anteriores, ninguna de las anteriores, incisos A y B. Es decir, puede haber varias combinaciones que les va a marcar las propias opciones que van a ver en el examen. En los 3 exámenes que se han practicado a la fecha, han venido 12 reactivos adicionales, que se les llama reactivos piloto, que esos no cuentan para efectos de la calificación. Pero bueno, suben el total de preguntas a 130. Entonces ustedes van a ver un examen de 130 preguntas, pero solamente 118 van a contar para su calificación. Como les platicaba, el examen está dividido en 3 áreas. Conocimientos básicos, conocimientos técnicos, llámese leyes mexicanas, y finalmente conocimientos en auditoría y gestión de riesgos. Un gran detalle, para acreditar el examen se deben aprobar las 3 áreas. Es decir, no me puede ir bien en la 1 y reprobar la 3. Tengo que pasar las 3. ¿Sí? El examen dura 4 horas. Ahora, antes de que me pregunten, no les van a dar una calificación numérica, les van a dar, no hay un score, les dicen pasaste o no pasaste. Creo yo que no es la forma ideal de hacerlo. A mí me hubiera encantado saber qué tuve mal en el examen y qué tuve bien. La bancaria no lo previó así y bueno, simplemente te dicen pasaste o no pasaste. Perdón, un segundo. Okay, listo. El examen, muchachos, es 100% teórico. Y quiero hacer mucho hincapié en eso. Es un examen teórico, no es un examen de aplicación, no es un examen práctico, es un examen de memorizar, de recordar. La lógica sirve para ciertos casos, sobre todo cuando tienes 4 opciones muy similares. Y bueno, te sirve para eliminar opciones incorrectas, pero no es un examen tampoco que se pueda contestar con pura lógica. La lógica ayuda, insisto, pero no es un examen de pura lógica, es un examen de mucha memoria y sí, de un conocimiento pormenorizado y muy dominante o de mucho dominio sobre los temas. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver cómo nos ha ido en los exámenes. El primer examen se llevó a cabo el 29 de agosto. En aquel entonces se abrieron solamente 560 lugares. De esos 560 lugares, 503 personas hicimos ese examen.
170 lo pasamos, afortunadamente me puedo incluir entre los aprobados, pero bueno, lo que es triste es que el 33% fue el aprobado, el otro 66% resultó reprobado. Si nos vamos por sector, pues es bastante delicado. Banca comercial, solamente 27 de 47 bancos tuvieron un oficial certificado en la primera oportunidad. Banca de desarrollo 2 de 6, casas de bolsa 9 de 35 y Sofomes 5 de 18. No es un buen resultado. Ahora les adelanto algo, esta misma proporción, nos dice la bancaria, se repitió en el segundo examen. Del tercer examen todavía no tenemos datos porque se acaba de llevar a cabo el 23 de abril pasado. Bueno, el segundo examen, les decía, se llevó a cabo, se aplicó el 28 de noviembre del año pasado. Les decía, la bancaria nos informó que el porcentaje de aprobados fue el mismo prácticamente, el 33%. El tercer examen se llevó a cabo el 23 de abril pasado. Abrieron nuevas sedes, Hermosillo, Mérida, etcétera. El resultado se los van a dar la tercera semana de mayo, básicamente, entre la segunda y la tercera semana de mayo, ya no falta mucho. Hubo mucha gente que hizo el tercer examen después de haber reprobado el segundo, o el primero incluso, y me comentaban que de plano no se dio la bancaria en la dificultad del examen, que el examen siguió muy complicado, que muy, muy confuso, que así fue, pues. También nos dijeron por ahí que había varias ya preguntas un poquito distintas a las que se habían hecho en los dos exámenes previos, como si el pool de preguntas de la bancaria se hubiera ampliado un poquito. Los que damos talleres de preparación para esto ya ajustamos también nuestro material a esto. Pero en general, la verdad es que los temas no tienen mucho pierde, los temas siempre son los mismos y hay que dominarlos. Evidentemente hay que enfocar bien el estudio, pero no hay pierde con los temas que son indispensables para el examen. Eso ya lo veremos más adelante. Bueno, y finalmente, muchachas, muchachos, el cuarto examen. El cuarto examen, la convocatoria estuvo abierta en abril, ya acabó, ya cerró. El examen es el 2 de julio y los resultados se les van a notificar a más tardar el 29 de julio. Ahora abrieron mucho más lugares. Como lo pueden ver en esta lámina, abrieron 440 lugares en el DF, 225 en Jalisco, etcétera, etcétera. Como pueden ver, segundo, ¿qué dice? Como pueden ver, abrieron mucho más plazas. La razón es porque les toca a los centros cambiarios, a los transmisores de dinero, que están muy nutridos en cuanto al número de entidades, ¿no? Me piden que les comente que cierren todas sus aplicaciones para que su internet no pierda velocidad. Bueno, me dice alguien que seleccionó sede Ciudad de México, ¿correcto? Es probable que las sedes se las confirmen. Es justo lo que te iba a decir. Así es. Lo que pasa es que por el volumen de gente que se está inscribiendo, Mayra, la sede te la confirman después. Usualmente te respetan la sede que escogiste, pero sí tienes que estar abierta a que si te la cambian a otra localidad, pues vas a tener que trasladarte. No suele ser así, suelen respetarte la que escogiste. Muy bien, bueno. Eso nos lleva al temario de estudio, que hace rato lo vimos por capítulos, y aquí está por tema. Si ustedes siguen al pie de la letra estos bullets que están aquí, no deberían tener problema para el examen. Ojo, sí es mucho estudio, son muchas horas las que hay que invertirles. El capítulo 1, por ejemplo, es simplemente conocer eso que viene en los bullets, el concepto de lavado, los antecedentes de la regulación en materia de PLD, etapas de lavado de dinero, la tipificación de las penas de lavado de dinero en México, lo mismo para el financiamiento del terrorismo, la diferencia entre los dos delitos. Es información que es fácil de conseguir, que viene en la bibliografía de la bancaria
y que no les va a llevar mucho tiempo conocer y dominar. Realmente esta es una parte sencilla del examen, porque no involucra criterio, es simplemente un tema de memoria. En la parte 2, en el capítulo 2, si lo quieren apuntar por ahí, si están tomando nota, hay que saber qué hace cada uno de esos organismos, Basilea, Gafi, ONU, Egmont, Wolfer. Hay que conocer qué hace cada organismo, a quién le aplica, cuáles son los documentos que ha publicado, etcétera. Pero el examen va a estar muy cargado al tema de Gafi. Entonces, si lo quieren apuntar, tienen que estudiar a conciencia las 40 recomendaciones del Gafi, pero verdaderamente a conciencia. Tienen que estudiar cuáles son los métodos para evaluar países que usa el Gafi. Tienen que saber México qué papel juega con el Gafi, qué tipo de miembros hay, cómo funciona el organismo, etcétera. Insisto, el capítulo 2 del examen va a estar muy cargado hacia el Gafi. Hagan una síntesis de las 40 recomendaciones, conózcanlas bien, apréndanse bien los montos que se manejan, etcétera. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo simplemente para ser claros. Según Gafi, hay 5 actividades que no son financieras, pero que se consideran vulnerables al lavado de dinero. ¿Sí? Aquí en México tenemos una ley, pero esa ley trae 15 actividades, no 5. Entonces ustedes tienen que evitar confundirse entre lo que dice el Gafi en sus recomendaciones y lo que dicen las leyes mexicanas, por otro lado, que no siempre es lo mismo. Está muy basado en el Gafi, pero aquí a veces le añadimos más cosas. Entonces hay que tener muy claras las diferencias. Ahora, el capítulo 3, ustedes ahí tienen que aprender muy bien qué autoridades juegan en el tema de PLD en México. Tenemos autoridades reguladoras, que son Hacienda, a través de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro, la propia UIF, etcétera. Tenemos autoridades supervisoras, como lo es la Comisión Nacional Bancaria de Valores, precisamente. Tenemos autoridades de detección, como lo es la UIF. Y tenemos autoridades de combate, como es la PGR, a través de la Unidad Especializada en Análisis Financiero y de la UEIORPIFAM, que también es una unidad adscrita a la CEIDO. Todo eso ustedes lo tienen que conocer y tienen que saber qué papel juega cada autoridad dentro del esquema de PLD. Quién regula, quién supervisa, quién detecta, quién combate. Asimismo, ustedes tienen que conocer las tipologías que ha publicado la UIF en materia de prevención del lavado de dinero. Tipología, muchachos, muchachas, es un método de lavar dinero, es una forma de lavar dinero, y la UIF ha publicado algunas tipologías muy interesantes, por cierto, en su página, y ustedes deben conocerlas, particularmente una, si lo quieren anotar, una que se llama la ruta del dinero, que es una tipología muy interesante y que vale la pena que ustedes la aprendan y la entiendan, porque en mi examen, por lo menos en el que yo hice en agosto, venía esa tipología en particular. Luego viene el capítulo más largo, que es el 4, régimen de PLD en las leyes del sistema financiero mexicano. Como les decía hace rato, no es otra cosa más que las disposiciones de carácter general. Y aquí no hay mucho que decir. Aquí la estrategia es muy clara. Hay que aprenderse las disposiciones de bancos, dominarlas, todos los reportes, todos los plazos, todo lo que hay, ¿sí? Preguntan si se fue el audio. ¿Sí me escuchan los demás? ¿O se fue? Ah, me dicen que sí. Ok, muy bien. Entonces vamos a seguir. A lo mejor es un tema ahí de conexión. Hay que aprenderse las disposiciones bancarias, muchachos. No es tarea fácil. Van 10 reformas del 2009 para acá. Hay que compilarlas, hay que entenderlas, hay que dominarlas. Y a partir de ahí hay que hacer un cuadro comparativo contra los demás sectores. ¿Qué va a cambiar? Los plazos de reporte. Por ejemplo, un banco
reporta operaciones relevantes los 10 primeros días hábiles después del cierre del trimestre. Ustedes reportan los 10 últimos del siguiente mes. Es decir, cambia no los días de plazo, pero sí el momento en el que se empieza a contar ese plazo. Los bancos mandan reportes de cheques de caja, ustedes no. Ustedes mandan un reporte de personas que ejercen el control, un informe. Los bancos no hacen eso porque lo hacen por otro lado. Los centros cambiarios manejan un reporte que se llama de montos totales de divisas. Para ustedes no existe ese reporte. Los transmisores de dinero mandan un informe de agentes relacionados. Ustedes no operan con agentes relacionados. Las uniones de crédito no integran comité de comunicación y control abajo de 10 empleados. Para ustedes son 25. ¿Sí me explico? Hay diferencias de ese tipo. O sea, las obligaciones no van a cambiar. El esquema general es el mismo, el flujo. Lo que cambian son los plazos, los momentos, los tipos de reporte. Sobre eso hay que enfocarse mucho, muchachos. Hay que enfocarse realmente a las diferencias. Bueno, seguimos. Detección y gestión de riesgos. Aquí tampoco hay mucho que decir más que leer cada uno de esos 5 documentos que están ahí listados. Hay que leer la guía del Gafi, hay que leer la adecuada gestión de riesgos del Comité de Basilea, el planteamiento de Wolfberg, el SARLAF, que no es otra cosa más que la regulación colombiana, que es corta, afortunadamente no es muy larga, y una norma de gestión de riesgo, que es la norma ISO 30000-2009. Ahí, muchachos, no hay otra cosa más que leer, memorizar, recordar, hacer un cuadro de resumen, un cuadro sinóptico y aprendérselo. Insisto, no es un tema largo el capítulo 5, pero es el más complejo del examen. Hay que entender muy bien qué organismo emitió cuál documento y qué dice cada uno de esos documentos. Aguas con algo. Los documentos se parecen mucho. De repente usan prácticamente los mismos términos. Entonces nada más hay que entender muy bien las diferencias. ¿Sí? El capítulo 6, auditoría de PLD, como les decía, hay que entender muy bien cuáles son los estándares internacionales para auditar, cómo se hace una auditoría en México y cómo hace una inspección la Comisión Nacional Bancaria. Aquí es muy importante que ustedes lean 2 documentos. Uno, los lineamientos que publicó la bancaria para realizar el informe de auditoría. Es un documento del 7 de noviembre de 2013, por si lo quieren consultar en el diario oficial. Y también tienen que leer muy a conciencia el reglamento de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahí dice cómo se hace una visita, quién la debe atender, qué tipos de visita hay, cuáles son los actos de autoridad. Todo eso viene en el reglamento de supervisión de la Comisión Nacional Bancaria. Lo encuentran básicamente en el portal de la propia comisión. La fecha de los lineamientos de auditoría es el 7 de noviembre de 2013. En el diario oficial lo encuentran. Muy bien. Capítulo 7. El capítulo 7 podríamos decir que está en el capítulo 4. Es parte de las disposiciones. Todo lo que tiene que ver con obligaciones del oficial, del comité del auditor, es parte de las disposiciones. Entonces el capítulo 7 incluye en el capítulo 4. Y el capítulo 8, las nociones de la PIORPI, no le inviertan más de 1 o 2 días. La verdad es que es un tema muy sencillo, muy rápido, y les piden solamente nociones. Solamente van a venir 3 preguntas en el examen de ese tema. Entonces, al capítulo 8, dedíquenle el tiempo justo, pero no más. Su tiempo debe estar muy enfocado. Vamos a regresarnos en el capítulo 4, 5, capítulos 2, 4 y 5. Si ustedes dominan esos 3 capítulos, el 2, el 4 y el 5, tienen una muy alta probabilidad de pasar ese examen. Ojo, eso no quiere decir que dejen de estudiar lo otro. Es igual de importante. Pero esos 3 capítulos son los más latosos en el examen. Recuérdenlo, el 2, el 4
y el 5. Ahí está el pase del examen. ¿Sí? Nada más, no vayan a estudiar nada más eso y dejen a un lado lo demás. Todo es importante, pero esos 3 son indispensables. Muy bien. Prácticamente ya acabamos, muchachos. Talleres de preparación. Digo, muchos ya nos conocen. Los que no, con mucho gusto los invitamos. Hemos estado dando talleres desde el año pasado. Empezamos con talleres desde agosto del año pasado. Luego dimos otros en octubre, noviembre. Luego dimos otros ahorita en marzo, abril. Y ahorita vienen los siguientes en mayo y junio, que son precisamente pensando en el tercer y cuarto, en el cuarto y quinto exámenes, perdón. O sea, el examen de julio y el de octubre de ustedes. Son talleres de 24 horas, 8 horas diarias, 3 días seguidos. ¿Por qué tan cortito? La razón es muy sencilla. Nosotros ya hicimos y ya pasamos el examen, ya sabemos para dónde enfocar el material, ya sabemos cómo sintetizarlo, ya les damos mucho material sintetizado durante ese taller, se les ahorran muchas horas de estudio y de lectura, porque ya está muy enfocado hacia lo que realmente viene en el examen. Les puedo presumir, porque me gusta decirlo y porque es una estadística que nos ha llamado la atención, les decía que la estadística global nos dice que pasan 1 de cada 3 el examen. Afortunadamente, la gente que se ha preparado con nosotros han pasado 8 de cada 10. Es una estadística muy llamativa, gracias a Dios así se ha dado. No tenemos los resultados todavía del tercer examen, ojalá y se mantenga la proporción, pero por lo menos en los 2 primeros exámenes pasaron 8 de cada 10 personas capacitadas con nosotros, lo cual nos da mucho orgullo y nos da mucho gusto. Si ustedes se van a la página de la bancaria y consultan la lista de personas certificadas, van a ver mucha gente de Sofomes ya certificada, y es algo que nos da un gran orgullo y que habla muy bien del sector, ¿no? Con mucho gusto a todos ustedes se les va a mandar una invitación a los talleres. El de Guadalajara es la próxima semana, el de la Ciudad de México es la última semana de mayo y el de Tijuana es la primera semana de junio, para que lo tengan presente, pero bueno, eso es una opción que les queremos dar. Hay muchos talleres en el mercado, hay muchos talleres muy buenos. Yo les platico del nuestro y es una opción más para que ustedes la puedan considerar. Afortunadamente han sido muy exitosos y eso nos da mucho gusto. Muy bien. Y a través de Asofom también, por cierto, respecto a ese taller, si ustedes se inscriben, ¿cómo se llama? Si ustedes son socios de Asofom, se les hace un descuento especial por la excelente relación que tenemos con la asociación, y siempre estamos ofreciendo este tipo de apoyos. Sí, a quien le interese, con muchísimo gusto, nos pueden contactar a través de Asofom mismo, o si no, insisto, se le va a mandar la invitación a toda la base de asistentes del día de hoy. Apreciamos mucho su confianza. Muy bien. Un segundo. Y finalmente, para terminar, tips para el examen. Ese día que lleguen al examen, levántense temprano, descansen bien la noche anterior. Conocemos mucha gente que se ha ido en vivo porque está muy presionado y estudia en la madrugada. No creo que, salvo que así estén acostumbrados a hacerlo, y miren que conozco gente que así funciona, salvo que estén muy acostumbrados a eso, la verdad es que no es lo ideal, ¿eh? El examen está muy pesado. Les voy a decir algo. Estamos acostumbrados a que en ciertos exámenes viene una pregunta muy difícil y luego la que sigue no está tan complicada y hay otra que tampoco, y luego ya como 4 o 5 preguntas después está otra difícil. Este examen no es así. Este examen te vas a encontrar 5, 6, 7 preguntas consecutivas muy complicadas. Entonces hay que estar verdaderamente descansado y alerta y despierto. Entonces no es recomendable irse adormilado a ese examen, ni medicado, ni mucho menos. Realmente hay que dormir bien y descansar la noche anterior. Si se quieren parar muy temprano a repasar, eso es perfectamente válido y sugiero que lo hagan, pero no se vayan
desvelados ni en vivo, es una mala idea esa. Lleguen temprano, con al menos 2 horas de anticipación, de hecho así se los pide la bancaria, si el examen es a las 9 hay que llegar a las 7. Aléjense de postulantes con actitud negativa, ese día hay que estar muy optimistas y hay que pensar positivo. El examen sí se puede pasar, habemos muchos ejemplos de eso, pero hay que mantener una buena actitud. Eviten el exceso de cafeína o medicinas que puedan causar sueño, eso sería terrible. Usen ropa cómoda, no olviden un suéter. Acuérdense que los exámenes casi siempre son en universidades. Entonces, depende de la localidad, ¿verdad? A lo mejor en Mérida o en Hermosillo no va a ser el caso, pero en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, usualmente un salón de clases a esa hora de la mañana va a estar frío. Entonces, tápense bien, hay que estar cómodos, no se distraigan viendo a otra gente durante el examen. Si están nerviosos, respiren profundo y lentamente, hagan algún ejercicio, tomen agua, sálganse tantito al baño, pueden salir al baño. Digo, no es lo ideal porque el tiempo corre, pues, pero salgan al baño, échense agua en la cara. El chiste es que estén despiertos y que se sientan tranquilos. Ahora, el examen decíamos que era de opción múltiple. Si alguna vez han escuchado el término confusión múltiple, aplica perfectamente en estos casos. Entonces, unos tips que les van a ayudar mucho el día del examen. 1. Lean detenidamente cada pregunta. Ahí puede estar la respuesta. Aguas. Hay preguntas muy largas y a veces ahí viene la clave de cuál es la respuesta. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo muy rápido para que se entienda. Cuando la bancaria hace una visita de inspección, lleva a cabo una serie de actos. Te avisa que te va a visitar, luego llega y te visita, luego te levanta actas parciales, luego un acta de conclusión, luego un oficio de observaciones y una serie de actos, son como 7, 8 actos que se ejercen. Había una preguntita en mi examen en agosto del año pasado que decía, ¿cuáles son los actos de autoridad que la Comisión Nacional Bancaria puede ejercer durante una visita de inspección? Y si yo me iba con la finta, yo hubiera pensado que son todos los que acabo de recitar. Pero hay una palabra importante, decía durante. Entonces, si es durante, solamente es el inicio de la visita, las actas parciales y la conclusión. No importa lo que pasó antes ni lo que va a pasar después, es durante la visita. Vienen preguntas muy de ese estilo, muy capciosas. Entonces hay que leer bien la pregunta antes de responder por impulso. Lean detenidamente todas las opciones, no den la respuesta por obvia, hay mucha respuesta combinada. Me arriesgo a que si veo la opción A y la marco, me arriesgo a que la C también sea válida y que la opción D sea incisos A y C, que sea una combinación. Entonces, hay que leer bien antes de contestar. Cuidado con las respuestas combinadas, apliquen su lógica y sentido común, les sirve para eliminar respuestas incorrectas. Identifiquen elementos parecidos, eliminen detalles que los distraigan. Hagan listas secuenciales, les van a dar 2 hojas de trabajo que no pueden sacar, pero sí pueden usar durante el examen. No las pueden sacar del salón, me refiero. Si les sirve hacer listas para acordarse de la secuencia de las cosas, pues adelante. Trabajen con opciones familiares o reconocibles. Continúen avanzando, no se detengan. Ojo, son 4 horas para un examen de 130 preguntas. ¿Qué quiere decir eso? Tienen 2 minutos por pregunta. No hay que detenerse. Nunca se vayan a tardar 5 o 10 minutos en una misma pregunta. Van a perder mucho tiempo y eso les puede afectar mucho al final. Si terminan antes, no se apresuren y verifiquen sus respuestas. Tip muy importante para todos. La plataforma que se usa del Ceneval para hacer el examen es muy amigable. Entonces, ustedes pueden contestar la pregunta y marcarla con duda. Ahí hay una opción para marcarla con duda, ¿sí? Y el sistema solito te va apartando todas aquellas respuestas que marcaste con duda o que dejaste sin contestar, para que al rato puedas regresar a ellas. Mi sugerencia, por lo estrecho que está el tiempo, es que no dejen nada sin contestar. Si no saben la respuesta de plano, pues de Tin Marín, pónganla y márquenla con duda. Y al final, si terminan el examen antes de tiempo, se regresan a esas preguntas, ¿sí? Y pueden tranquilamente pensarle un poquito más.
¿sí? Pero no se vayan a detener 5 o 10 minutos en una misma pregunta porque al final podrían no terminar el examen y eso sería catastrófico, ¿no? Entonces, hay que enfocarse en ir rápido, ir a buen paso y lo que de plano no sepa o tenga mucha duda, la marco así y al final regreso. ¿De acuerdo? Muy bien, muchachos, pues sin más, es justamente la hora. Yo les agradezco mucho su atención y les deseo mucho éxito, ya sea tanto a los que van a hacer el examen ahora en julio como los que lo van a hacer ahora en octubre. Muchas gracias a todos, éxito y estamos a sus órdenes. Los datos del despacho aquí están. De todas maneras, a todos ustedes les vamos a hacer llegar la invitación a los talleres y el material y todo lo que a Sofón seguramente ya les comentó. Y estamos a sus órdenes. Muchas gracias a todos. Déjenme ver si hay alguna pregunta por ahí. Me pregunta Sergio Durán de la sede. Algo había comentado ya hace rato. La sede te la confirman usualmente como un mes antes del examen. Usualmente tratan de respetar la que escogiste, pero sí hay una posibilidad de que te manden a otra localidad. Usualmente respetan la que escogiste. Entonces nada más es cosa de esperar, Sergio. Pero no debe haber problema. Muy bien. Gracias.